Le adelantaba un poco más temprano en el programa el comportamiento de los delitos en 2021 de acuerdo con semáforo delictivo. Pues en resumen le puedo decir que subieron las extorsiones, el narcomenudeo, las lesiones, la violación, la violencia familiar y los feminicidios. Zacatecas, Morelos, Colima, Chihuahua y Baja California son los estados más rojos en cuanto al crimen organizado y pues desgraciadamente la violación fue el delito que más se incrementó el año pasado, un año pues claramente de pandemia. Vamos a hablar sobre esto en el programa con Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, a quien le doy pues nuevamente la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Santiago? Gusto saludarte. Igualmente, Pascal, a tus órdenes. Bueno, ¿qué tan relacionado está, dirías, el aumento de muchos de estos delitos con pues condiciones de confinamiento, con condiciones que tienen que ver claramente con la pandemia? Definitivamente todos los delitos sociofamiliares, lesiones, violación, violencia familiar, tuvieron que ver con el confinamiento. Ahí se incrementó el riesgo. Con el confinamiento, así se advirtió. Algunos estados y municipios pudieron hacer buena labor preventiva, pero en términos generales nos fue muy mal este año, ¿no? Por ejemplo, la violación, como bien dicen, subió más un 28% y subió en todos los estados. Creo que salvo Tlaxcala, todos los demás estados tuvieron un incremento. Algo muy similar sucedió con la violencia familiar. Entonces, esto definitivamente tuvo que ver con la pandemia y el confinamiento, en donde no solamente no pudimos prevenir bien los efectos de la enfermedad, sino los efectos económicos y sociales. En este caso, bueno, pues se nos incrementó la violencia en casa. Bueno, muchas veces tenemos una imagen de la violación como algo que ocurre en la calle, donde alguien, pues, no conocido de la víctima la ataca, pero por desgracia la realidad de la violación en México es que ocurre muchas veces en el hogar y es una persona conocida para la víctima quien la ataca. Estas condiciones creadas por la pandemia, pues, han hecho, desgraciadamente, pues, más propicio que se cometa este delito. Sí, en México y en el mundo, la violación generalmente suele ser, la mayor cantidad de violaciones se dan en casa y se dan Sí. por parientes cercanos o conocidos, y las víctimas desafortunadamente suelen ser menores de edad, niños y niñas previos a la pubertad o mujeres adolescentes, ¿no? Y el violador, si no está en casa, está muy cerca de casa. Puede ser el vecino, el novio, el exnovio, el tío, el padrastro o miembros del núcleo familiar cercano. Bueno, ya nos decía, subió la violación 28%, la violencia familiar 15%. Otro delito que subió fue la extorsión. Cuéntame qué datos tienen. Pues mira, sí, nos sube la extorsión en el año un 11% y el narcomenudeo. Son dos delitos Ujú. relacionados a crimen organizado. Hay, déjame darte los estados donde está más alta la extorsión: es Zacatecas, Estado de México, Colima, Baja California Sur, Querétaro. Serían los top 5, ¿no? De las tasas de extorsión. Y el otro delito que te comentaba, el narcomenudeo, bueno, pues también tuvo un Sí. incremento importante, ¿no? Y sí, estos delitos de alto impacto también están relacionados, es decir, todos están correlacionados de alguna manera a mercado negro de drogas. Pascal, es Ujú. uno de los descubrimientos que hemos hecho. O sea, donde tienes pugnas fuertes entre dos grupos rivales de estas mafias de mercado negro de drogas, te incrementa el homicidio y te suelen incrementar otros delitos de alto impacto. Te digo, robo de vehículos, obviamente el narcomenudeo, pero también la extorsión y a veces el secuestro. Si tú ves las tasas de secuestro, ¿quiénes tienen las tasas más altas en el país? Pues se va a repetir la historia: es Chihuahua, Morelos, Zacatecas, Colima, Ujú. Hidalgo, que sería la excepción Hidalgo, pero los primeros cuatro pues también tienen, es decir, tienen tasas muy altas de homicidio. Y este es el Ujú. peligro del mercado negro de drogas. Te va deteriorando el Estado de Derecho en estos estados, te va colapsando a Sí. la sociedad, a las autoridades, e incluso en algunos estados también te incrementan los delitos sociofamiliares,
Por Ujú, ejemplo, Chihuahua tiene una de las tasas más altas de violación y de violencia familiar. Entonces, ujú. es un deterioro general el que te provoca, ¿no? Va de la mano, digamos, el mercado negro de drogas provoca una serie de delitos. Sí, ese es el gran riesgo de tener un mercado de drogas tan poderoso. Te va colapsando Ujú. el Estado de Derecho y te va deteriorando la paz y la calidad de vida de las comunidades. Bueno, esos son, digamos, en grosso modo, los delitos que subieron. Ahora, hay delitos que bajaron y me parece interesante, pues que bajó el secuestro 25%, el robo a negocio 9%, el robo a casa 5%, el robo de vehículo 3%. ¿Tiene que ver también esto con un cambio de hábitos producto de la pandemia? Definitivamente, todos los delitos patrimoniales, todos los robos bajaron porque pues estábamos confinados, ¿no? Y algunos negocios cerrados también y demás. Hay excepciones, hay estados en donde se mantuvieron altos y lo que vemos ya a fines del año pasado, ya en el último trimestre, es que empiezan a repuntar estos delitos patrimoniales a medida que se va eliminando el confinamiento y es lógico, ¿no? Eh, Ujú. Sin quitarle el mérito a algunos estados que han hecho buena labor. El tema de secuestro es diferente, ¿no? Porque lo estamos observando desde el 2020, desde el 2019 empezó a bajar el Ujú. delito de secuestro. Entonces, algo bien está sucediendo, están haciendo las unidades antisecuestro de los estados. Pero por el otro Sí. lado, pues hay muchas desapariciones forzadas y hay muchos levantones de mercado negro de drogas que no se reportan, no se están Ujú. denunciando. Entonces hay que tomarlo con un poco de escepticismo también Claro. este dato. El dato de secuestro entonces es el que se denuncia, ¿no? Todas son denuncias, Pascal, y hay delitos que tienen más cifra negra que otros. El secuestro, Claro, desafortunadamente, tiene una cifra muy alta, claro. como también la violación, ¿no? Sería otro de los Ujú. delitos con mucha cifra negra. Exacto. Estoy viendo el mapa general del semáforo delictivo. Tenemos zonas rojas como es el noroeste del país, Baja California, Sonora, Chihuahua. También en el occidente una zona roja y otra zona roja en el Caribe mexicano, en Quintana Roo. Pero veo fenómenos que me parecen interesantes, como por ejemplo preguntarte, ¿por qué está Tamaulipas en verde? ¿Han hecho bien las cosas ahí? Tamaulipas y Sinaloa. Son Y dos Sinaloa, en estados que rojo. salieron, que a mí también me sorprenden, Pascal, porque Y saltan Guerrero, en los ¿no? rojos. Sí, Guerrero también. Mira, sí. en este índice de semáforo de delitos de alto impacto, pues si no sumas muchos de estos rojos, pues no llegas al rojo. Y Ujú. aunque Sinaloa y Tamaulipas todavía tienen tasas altas de homicidio, sobre todo Sinaloa, Tamaulipas las tiene en algunas zonas localizadas y los dos estados tienen fuertes problemas o zonas de riesgo. En términos generales, pues comparado contra el resto del país o contra el resto de los estados, no alcanzaron Ujú. esos rojos. Tamaulipas sí es un fenómeno no nuevo, ya venía desde hace tiempo, algo están haciendo bien, aunque no han podido erradicar toda la violencia en todo el estado, algo han estado haciendo bien. Y Sinaloa, pues algo pasó, hay algún pacto o hay algo que han hecho bien ahí en Sinaloa para Es, haberse salido de esto. Porque mira, muchas veces cuando la violencia amaina, pues a veces se debe a una labor gubernamental y de la sociedad. ajá, Y yo te puedo decir por el lado positivo que Sinaloa lo ha hecho, ha trabajado la sociedad en favor de la paz. Pero a sí. veces la violencia extrema, esta del mercado negro de drogas, solamente baja cuando se ponen de acuerdo los grupos rivales o cuando hay un grupo dominante que domina, y entonces ya no hay tanto tema, ¿no? Justo eso te quería preguntar, si es una buena labor de la sociedad, de las fuerzas de seguridad, de la estrategia de seguridad, o que en Sinaloa y Tamaulipas, pues hay grupos dominantes del crimen organizado. Puede ser una combinación de las dos cosas, ¿verdad? Generalmente es una combinación. A mí me ha tocado trabajar con Sinaloa y ahí fue la sociedad organizada, las cámaras, Sí. las ONG, las que solicitaron la presencia nuestra ahí, hacíamos reuniones mensuales, muy interesante. Pero esto fue hace muchos años, fue antes del sexenio de Quirino. Ya cuando entró el nuevo gobernador, pues ya no se continuaron.
Entonces ya no sé qué es lo que pasó en Sinaloa, ¿no? Seguramente sí hay una presencia fuerte de ONGs y cámaras empresariales presionando por la paz, pero también hay lo otro, ¿no? El que se pongan de acuerdo los grupos delictivos, sobre todo los de narcotráfico, y pues bueno, pues bajan los indicadores delictivos. Entonces sí, es una combinación. Oye, Morelos es un desastre, ¿verdad? Sí, hombre, en Morelos siempre nos ha parecido muy en rojo, siempre nos aparece mal, pero se nos ha ido deteriorando en los últimos años. Había bajado con el Ujú. gobierno anterior, habían logrado salirse del rojo extremo en estos delitos de alto impacto y han regresado ahora con la nueva administración estos delitos y nos aparecen entre los primeros lugares, ¿no? Sí, los primeros lugares son Zacatecas, Morelos, Y, Colima, Chihuahua y y, Baja California. y el otro tema que nos llama la atención, Pascal, es que ya este Ujú, año se ubicó el Estado de México en los rojos también en estos delitos. Antes no ujú. estaba, ¿eh? Esto es más Sí. nuevo. ¿Qué tiene que ver? Digo yo, el Estado de México evidentemente es la entidad más poblada, zonas urbanas de mucha concentración, pero digamos, ¿qué es lo que está empujando al Estado de México al rojo? Y yo veo una línea que viene Guerrero, Michoacán, Colima, y se extiende por el estado de Michoacán, contagia a Guanajuato, contagia hasta Zacatecas, y por el lado más sureño contagia al estado de Morelos, ¿no? Y así te metes al detalle por municipio, se ve que los municipios sureños de Morelos, los que están pegados a Guerrero, son los que tienen las tasas más altas de homicidio, ¿no? Ahí es donde está el problema. Entonces, creo que tiene que ver fundamentalmente con el trasiego, ¿no? Producción y trasiego de drogas. Y en algunas ciudades, más ricas, ¿no? Bueno, pues también habrá seguramente compraventa de drogas, pero tiene que ver con producción y trasiego, y es esta zona que viene desde el sur, desde Guerrero y Michoacán hacia el norte, ¿no? Bueno, pues entonces en suma un mal año, ¿no? Un mal año en términos de seguridad. Pues sobre todo porque la tasa de homicidios sigue muy alta, aunque sí hay una leve reducción en homicidios, las narcoejecuciones siguen muy altas. Este es el gran dolor de cabeza de México. Tenemos una de las tasas más altas de homicidios en el mundo y estos homicidios tienen una sola causa en el 80% de los casos, que es esta violencia de mercado negro de drogas. Y Sí. desafortunadamente, Pascal, bueno, pues aquí la solución es la regulación de drogas, cuando menos para quitarles el dinero a estas mafias y el incentivo a la violencia, y es algo pues que hemos evadido, ¿no? Sistemáticamente Mm. no hemos querido regular ninguna de las drogas ilegales que tenemos en el país. Pues Santiago, como siempre, muy agradecido de que entres con nosotros en el programa para comentarnos los resultados de semáforo delictivo. Te mando un gran abrazo y estamos en comunicación. Gracias, Pascal, y ahí está nuestra página semáforo.mx con todo el detalle. Muchísimas gracias.